la colaboración de... Toca escucharte. Carlos Arredondo Cibaja, periodista y académico. Con tu colaboración, Carlos, qué gusto tenerte acá. Igualmente, muy buenos días, Marcela, Juan, auditorio. Los relatores especiales en materia de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Naciones Unidas, Edison Lanza y David Kaye, dieron a conocer ayer el informe final de la visita conjunta que realizaron a nuestro país entre noviembre y diciembre del año pasado, con el propósito de revisar el estado del derecho a la libertad de opinión y de expresión en México. Durante esa visita, ambos funcionarios se reunieron con más de 250 periodistas y representantes de la sociedad civil de 21 estados de la República, así como con representantes de la sociedad civil y víctimas y familiares de víctimas, que les proporcionaron información detallada sobre el estado de la libertad de expresión en el territorio nacional. El documento de 22 páginas contiene un retrato desolador de la situación mexicana, particularmente en materia de actividad periodística, derivada de la crisis de seguridad que afecta de manera transversal el estado de los derechos humanos en México. Apenas en el quinto párrafo del informe, los relatores especiales ofrecen una primera pincelada de la desolación al decir que, y cito, México atraviesa una profunda crisis de seguridad que afecta gravemente los derechos humanos de su población. Uno de los aspectos centrales de la crisis, dice el documento, es el debilitamiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad a nivel local que se ha extendido en el país, que facilita y al mismo tiempo se ve exacerbada por homicidios, desapariciones y torturas. Fin de la cita. Tan importante como esta primera aproximación es la identificación del propósito de la violencia cuando se particulariza en el ejercicio del periodismo. Y aquí una vez más el informe es contundente. Se trata de violencia que busca sofocar el debate público y la participación cívica, que constituye un ataque general a la esencia de la vida democrática en México a nivel local, estatal y nacional, dice el documento. A partir de este diagnóstico, los autores especiales le han planteado un conjunto de 37 recomendaciones al Estado mexicano que es preciso implementar a fin de frenar y revertir la situación actual que implica la necesidad de ejercer el periodismo en condiciones de altísimo peligro para los comunicadores. Las medidas planteadas implican la realización de acciones tendientes a garantizar que México cumpla con las obligaciones internacionales que ha contraído en materia de derechos humanos a través de la suscripción de diversos instrumentos internacionales. Visto de otra forma, el informe constituye un señalamiento concreto en el sentido de que México no ha cumplido con esas obligaciones y ha dejado de hacer lo necesario para garantizar la existencia del Estado de Derecho en el territorio nacional. Todas las personas, todos los individuos, pero particularmente los periodistas, tendrían que leer este informe a fin de tener una idea mejor de la magnitud del problema. Pero sobre todo, habríamos de leerlo no con la intención solo de consolidar nuestras creencias respecto de lo mal que estamos, sino para convertirlo en una fuente de orientación respecto de lo que nosotros también podemos hacer para contribuir a revertir la situación actual. La libertad de expresión es un derecho universal, no una prerrogativa para quienes de diversas formas ejercemos el oficio de periodistas. El calamitoso estado de ese derecho en México implica entonces que no son solo los periodistas, sino la sociedad entera, la que está viviendo en un estado de vulneración permanente de un derecho fundamental e indispensable, sin el cual es absolutamente imposible construir una sociedad democrática. Hasta aquí el comentario. El acento que pones en esto, en que realmente
la vulnerabilidad del periodista no nada más es para este nicho del quehacer profesional, sino es para toda la población. Me parece muy importante, porque son los periodistas y la sociedad. Es como estar escindiendo, y como si los periodistas en algún momento dado no estuvieran insertos dentro del entramado social. Entonces, el conformar esto como un todo le da un enfoque y una visión completamente distinta. Claro, y sobre todo, Marcela, el asunto de que todos los ciudadanos tenemos que estar conscientes que la libertad de expresión es un derecho que todos tenemos, no es un derecho exclusivo de los periodistas. Claro, los periodistas son los miembros de la sociedad, o es el conjunto de miembros de la sociedad que lo ejerce con mayor vigor y que eventualmente, en la mayor parte de los casos por lo menos, constituye su forma de vida. Es su trabajo profesional, se dedican a eso de manera permanente y remunerada, pero eso no quiere decir que sean los únicos depositarios de este derecho. Y cuando un periodista es silenciado, cuando un periodista es agredido, cuando un periodista es coartado en su libertad, ese periodista pierde, pero también pierde la sociedad, porque a la sociedad se le está impidiendo acceder a la información que ese periodista pudo haber difundido. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es un principio fundamental que podamos ver la situación de la libertad de expresión desde este ángulo, desde este enfoque, pero siendo cercanos, ¿no? Y solidarios. Y también lo discutía hace muy poco, y nos enfrascamos ahí en este diálogo de sordos que de pronto puede ser el tratar de defender posiciones totalmente llevadas al extremo en función bueno, el periodista elige, como el torero elige, como el corredor de autos elige. Hay profesiones que por sí mismas implican un riesgo, y entonces es la elección de quien lo asume el quehacer. Pero por otra parte, también vamos a llamarle de esta manera, esta revictimización del periodista, que luego su vida se pone en riesgo por la vinculación o por los quehaceres o por los oficios, tal como está pasando ahora con el asesinato de los políticos, ¿no? Que dicen, bueno, habrá que revisar el pasado del político y su entorno y sus amistades y su pasado. Entonces, siempre es como esta necesidad de encontrar la responsabilidad de las culpas desde una perspectiva de andaba mal. Sí, bueno, y si me permites parafrasearte, me parece que es esta necesidad contraintuitiva que mostramos de manera insana los mexicanos con mucha frecuencia, de tratar de encontrarle una explicación que normalice los hechos, es decir, que justifique que las cosas hayan ocurrido en la forma en la que ocurrieron. Es verdad, por supuesto, que el periodista, como el torero, como el corredor de autos, como el escalador de montañas, eligen realizar una actividad que entraña riesgos y de los cuales están conscientes. Pero eso es una cosa, y otra muy distinta, decir que es normal que el Estado no haga las cosas que le tocan hacer para garantizar la seguridad de las personas. Los riesgos aceptables del oficio periodístico tienen que ver con el hecho de ser eventualmente impedido de ingresar a un lugar a donde tendría derecho de ir, que se le segregue de la distribución de información, que no se le invite a determinadas reuniones, que se le haga ir a lugares equívocamente donde supuestamente va a ocurrir algo para evitar que asista al verdadero lugar donde está el punto de interés, que eventualmente pueda ser objeto de un impedimento más o menos violento de acceder a la información en determinado lugar. Esos son los riesgos aceptables, esos son los riesgos que el periodista de manera voluntaria accede a tolerar, pero por supuesto que no hay una aceptación de parte de los periodistas, y no debe haberla de parte de nadie, de que sea normal que por difundir la información a que tienes derecho te puedan matar, o que te puedan torturar, o te puedan secuestrar, o te puedan desaparecer. Eso no es normal. Claro.
Por supuesto. Es que hay mucho que decir en torno al tema y también los riesgos que existen ahora mismo y todas estas escuchas y todo este espionaje que luego se hace, donde ya no hay un respeto al espacio más privado y más íntimo de los periodistas, donde hay un seguimiento puntual a sus quehaceres y a sus relaciones, como para luego tratar de desprestigiar al periodista precisamente por estas relaciones y estos quehaceres que son decisiones muy personales, etcétera. Entonces, creo que habrá que hacer un análisis, y lo decía ahora en el tuit a propósito de tu participación con nosotros, un análisis cualitativo, ya no cuantitativo. ¿Qué tanta libertad de expresión tenemos, gozamos, qué tanto implementamos este derecho en el día a día? Habrá que hacer una revisión cualitativa. Realmente esto de lo que nos jactamos de libertad de expresión, ¿es libertad de expresión? Esto que está pasando en las redes, esto que está pasando en todo el mundo digital, ¿eso es libertad de expresión? ¿Eso es lo que queremos? Pero además de eso, Marcela, me parece que hay que preguntarnos cuánta libertad merecemos, cuánta libertad necesitamos para ser una sociedad democrática. Porque más allá del diagnóstico, el diagnóstico es muy malo, tenemos mucho tiempo haciéndolo, pero creo que la parte que no termina de hacernos conexión, de hacernos clic, y que nos urge que entremos en ese proceso de racionalización de los hechos, es que cuando no hay libertad de expresión en una sociedad, todos perdemos. Los periodistas no son enemigos de la sociedad, al contrario, los periodistas son los mejores aliados de los esfuerzos por construir una sociedad democrática. Los funcionarios públicos, los ciudadanos de a pie, los profesionistas, los empresarios, todo mundo pierde cuando no existe una vigorosa sociedad que ejerce el derecho a la libertad de expresión y una serie de instituciones públicas que protegen de manera decidida el ejercicio de este derecho. Todos perdemos. Así es, todos perdemos. Carlos, bueno, pues, hay comentarios para ti del auditorio. Se comunica tu tocayo Carlos Solís y dice: son muchos los riesgos de la libertad de expresión, principalmente la autocensura que ejercen los mismos medios de comunicación o los reporteros que son comprados por el poder económico y el poder político, pero también está el crimen organizado. Son muy pocos los medios que realmente se salvan y ejercen la libertad de expresión con verdadero profesionalismo y ética. También Roberto Tuda responde, retuitea, o más bien tuitea con relación a tu tema: la libertad de expresión en México nunca ha existido, es un adorno de la Constitución, ya que igual que todos los derechos importantes que consagra, su violación no acarrea ninguna consecuencia para el perpetrador. También otro comentario que nos llega a través del WhatsApp de Gerardo Valtierra dice: felicidades al colaborador, me parecen muy acertados sus comentarios, sobre todo cuando habla de la libertad de expresión. Yo quisiera que realmente los medios la ejercieran, sin embargo, hay muchos problemas para ejercerla. Sí, bueno, me parece que tenemos que tener claro que la libertad de expresión, como todos los derechos humanos, es una aspiración permanente. No importa que tan bien esté ese proceso, siempre puede estar mejor. Y en ese sentido, los diagnósticos, por supuesto, tienen que servirnos en primer lugar para cobrar conciencia de lo que estamos perdiendo, y en segundo lugar me parece como un acicate para que todos asumamos aquello que tenemos que hacer, porque todos podemos contribuir a que los derechos humanos se consoliden como la base fundamental de nuestra sociedad. Justo eso. En fin, bueno, mucho que comentar en torno al tema. Carlos, qué bueno que lo pusiste sobre la mesa y gracias por estar con nosotros, con tu colaboración. Al contrario, gracias a ustedes. Muy buen día. Hasta luego. Carlos Arredondo estuvo con nosotros.